Eso ahí sí. Ahí sí. Entonces, el conductismo, bueno, pues entonces, ¿qué relación tiene con la didáctica? Bueno, pues a la final, importante, en el conductismo se usan mucho los ejercicios repetitivos de memorización y de práctica constante. ¿Ok? Por lo general, ¿sí? Hay docentes que utilizan mucho el conductismo en la parte de las materias que son exactas, matemáticas, química, porque bueno, pues hay que necesito ejercicios repetitivos para que ellos puedan aprender, ¿sí? Por lo general, y bueno, pues, por ejemplo, en las tablas de multiplicar, los docentes que son de matemáticas dicen, bueno, pues las multiplicaciones son importantes y ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues aprenderse las tablas de multiplicar, ¿sí? Entonces, ahí bien. Importante, es útil el aprendizaje, son muy importantes para un aprendizaje mecánico, ¿sí? Como por ejemplo las tablas, como les decía, las tablas de multiplicar, las fórmulas que en las materias de ciencias exactas pues se requiere. Ahí es donde se aplica mucho la teoría del conductismo, ¿sí? Y a la final la evaluación se centra en los resultados, bueno, en resultados correctos o incorrectos, ¿sí? Me centro en eso, ok, si hay resultados incorrectos, regreso, hago que practiquen más y continuamos. Si no está, hago que practiquen más y lo hago, ¿sí? Entonces, en eso se basa el conductismo. Ya tenemos dos teorías diferentes, entonces usted como docente tiene que saber, bueno, pues en la práctica, como docentes, aplicamos un poquito de la una, un poquito de la otra, porque a veces el conductismo también lo aplicamos trabajamos a través de estímulos y respuestas, a veces de aprendizaje memorístico, ¿sí? Dependiendo la situación y ensayo-error también lo sabemos hacer. Entonces, hay cositas y cositas de cada teoría que lo aplicamos y que funciona así. Es parte de nuestro proceso de práctica saber, bueno, pues qué es lo que me ha funcionado a mí y qué es lo que yo puedo aplicar, ¿sí? Para ser un docente que cumpla los objetivos que al final tiene en la clase, ¿sí? Tenemos la siguiente que es el socioconstructivismo y era, bueno, pues es lo mismo que el constructivismo. Bueno, pues el socioconstructivismo afirma que el aprendizaje se construye con interacción con otros, ¿sí? Con otras personas. ¿A través de qué? Del lenguaje, de la cultura, del contexto social en el que se encuentra, ¿sí? Por eso, bueno, pues es que este aprendizaje es social y colaborativo, ¿sí? Aquí, en este socioconstructivismo, es muy importante el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo es sumamente importante en el socioconstructivismo. Y a la final es algo, ¿sí? Que hoy en día se está pidiendo mucho, ¿sí? Trabajo en equipo. Porque bueno, pues he aprendido a ser tan individualistas que bueno, pues no me gusta trabajar en equipo porque a la final solo yo termino haciendo todo, porque el resto solo mira y la nota es para todos. Entonces desde ahí parte el decir, bueno, pues cuando hacemos un trabajo en equipo, ¿cómo se trabaja en equipo? Delego actividades, hago que todos participen, que todos se sientan involucrados. ¿Y cómo logro eso? A través del diálogo y la interacción. ¿Qué pasa cuando trabajan en equipo? Primero los pleitos se enojaron, no, cámbiame de grupo porque es que Juanito no hace nada, es que yo voy a trabajar solo porque nadie me ayuda. Entonces ahí está la parte en la que usted como docente interviene y dice, bueno, pues a ver, el diálogo primero, a ver, ¿cuál es la situación? Vamos solucionando problemas porque trabajar en equipo conlleva problemas y ahí está la capacidad de los estudiantes de saber cómo solucionar ellos sus propios problemas, ¿sí? Buscar soluciones a situaciones que pasan, porque al final en la vida real, cuando el estudiante vaya a algún trabajo, de cierta forma va a trabajar en equipo, ¿sí? Y no va a decirle al jefe, oiga, mejor cámbieme de grupo porque yo no puedo trabajar. ¿Qué le va a decir? Bueno, entonces vaya, muchas gracias, voy a buscar a alguien que sí sea efectivo y que pueda buscar soluciones y no me dé más problemas.
Entonces, ahí está la capacidad de, bueno, pues decir, cómo mi estudiante puede resolver problemas cuando se encuentra en una situación que no sabe qué hacer. ¿Cómo logramos eso? A través del trabajo en equipo, ¿sí? Saber que, bueno, pues mi estudiante tiene que centrarse en el entorno y ver cómo solucionar esas situaciones, ¿sí? Em, Importante, dentro del socioconstructivismo, ¿sí? Hay un concepto clave que se le denomina zona de desarrollo próximo, ¿sí? ZDP, zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa esto? Lo que el estudiante puede aprender con ayuda de otros, ¿sí? Esa es la clave del socioconstructivismo, lo que el estudiante puede aprender con ayuda de otros. Eso es importante. Ahí está que el docente sigue siendo un guía, ¿sí? Sigue siendo un guía y, bueno, pues yo simplemente estoy ahí para ayudarlo, para guiarlo y para que él aprenda, ¿sí? Entonces, el estudiante, mi estudiante ya sabe que él puede aprender de otras personas, que si su compañero también sabe, puede preguntarle a él y él también le puede ayudar, ¿sí? Entonces, ahí está la parte del socio-constructivismo. ¿Cómo yo lo aplico? Fácil, trabajos en equipo dentro del aula, ¿sí? Como más con debates, con mesas redondas, con trabajos en grupo en clase y también con aprendizaje entre pares con guía del docente. ¿Saben? Cuando usted dice, por ejemplo, a ver, póngase en parejas, ¿sí? Y vamos a trabajar. Entonces, el uno le ayuda al otro y el otro le ayuda al uno, se complementan, van trabajando, van aprendiendo y el trabajo sale, ¿sí? Entonces, ahí está la parte en la que, bueno, pues está la guía del docente en ese proceso, ¿sí? Y a la final, bueno, pues qué relación hay con la didáctica. Se promueve mucho las actividades colaborativas, ¿sí? Y usted como docente es simplemente un mediador, ¿ok? Y se valora mucho el cómo el estudiante resuelve sus problemas y aprende a trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos, bueno, pues mira, trabaja bien, le falta un poquito. Hay estudiantes que no les gusta, no es que tal estudiante es muy explosivo, se estresa, no sabe cómo controlar sus emociones. Ahí es donde nosotros intervenimos y tratamos de guiarles, de ayudarles para que aprendan a trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vimos las tres, ¿sí? Las tres partes importantes que serían constructivismo, conductismo y socioconstructivismo. El constructivismo ya sabemos que tiene un aprendizaje significativo y es muy activo. El estudiante es activo. El conductismo es más repetitivo, ¿sí? Y el estudiante es pasivo. Y el socioconstructivismo, que es más social, es más colaborador, ahí usted dirá, bueno, pues yo creo que esta teoría de aprendizaje me ayudaría mucho en esta parte de aquí, en esta situación. Usted puede tomar inclusive un poquito de cada una y aplicarlo en su clase. Ya depende en la práctica usted cómo se desarrolle, cómo se desenvuelva y cuál es y qué es lo que le funciona mejor. Obviamente sin olvidarnos del círculo de las preguntas que conllevan, ¿sí? Que conlleva a la parte de, bueno, pues las 5 preguntas de la didáctica. ¿Qué, cómo, para qué, a quién y con qué? ¿Sí? Si usted responde esas preguntitas, estamos al otro lado. ¿Sí? Entonces, a la final, la didáctica, sí, toma aportes de teorías para qué? Para las estrategias de enseñanza, para que usted planifique, ¿sí? Las clases según el objetivo que quiera cumplir y para que usted diseñe actividades y evaluaciones, ¿sí? Entonces, el papel del profesor dentro de esto es muy importante. A la final, bueno, pues cada teoría usted ya sabe, le da algo con lo que usted puede participar. ¿A quién tiene que transmitir el conocimiento? ¿Cómo usted lo va a hacer? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿A quién va a hacer? ¿Sí? Entonces, se combina, ¿sí? La didáctica no solo se basa en una teoría, no solo, no, es que yo voy a aplicar socioconstructivismo y ya, no. No se basa en una teoría, usted puede combinar,
¿sí? El conductismo, con el socioconstructivismo, con el conductismo, con el constructivismo, usted sabe, según qué, eso sí, tiene siempre que centrarse según qué, el contenido, el contexto y las necesidades del estudiante. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Qué metodología? ¿Qué evaluación voy a aplicar? ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante. Usted ya sabe, no me centro solo en una, ¿sí? Sino que lo aplico. ¿Ok? Ahí, bueno, usted sabe que algo que últimamente, bueno, pues están promoviendo mucho es el pensamiento crítico, que va ligado obviamente con el aprendizaje significativo, con el contexto de experiencia, ¿sí? El pensamiento crítico es algo general. ¿Cómo yo llego? Porque, bueno, pues, ¿qué pasa? Si fue muy memorístico, yo le hago una pregunta a mi estudiante y no sabe ni siquiera qué responder. Pero cuando yo hago que, bueno, pues las teorías del aprendizaje vayan ligadas para que mi estudiante tenga un pensamiento crítico, sepa analizar, sepa resolver problemas, estamos cumpliendo el objetivo que la didáctica a la final nos menciona, ¿sí? Que yo puedo, bueno, que mi estudiante pueda desenvolverse de mejor manera en el ámbito, ¿sí? En el que se encuentra y que, bueno, pues si en algún momento ya se va a trabajar, se gradúa, consigue trabajo, etcétera, bueno, pues él pueda desenvolverse y desarrollarse, ¿sí? Cada una de estas teorías, como les dije, ofrecen distintas formas de ¿Te gusta, comprender profe? ¿Puedo preguntarte? cómo aprenden las personas, ¿sí? Y cada uno de ellos aporta elementos valiosos al proceso educativo, ¿ok? Cada uno tiene la parte importante, mientras que el conductismo dice, bueno, pues Gratis de repetición, nada. refuerzo, ¿sí? Habilidades, etcétera. El constructivismo dice construye el conocimiento, el socioconstructivismo dice, bueno, pues importancia de que puedan interactuar, ¿sí? No importa cómo, la didáctica se integra en estos enfoques para poder planificar, para poder desarrollar y para poder em, evaluar la enseñanza de manera efectiva, ¿sí? Un docente, ¿sí? Que es didácticamente competente, no se limita a una sola teoría, ¿sí? No se limita, sino que selecciona diferentes estrategias según los objetivos, según el contenido, según las 5 preguntas que vimos que corresponde a la didáctica. Entonces, de este modo se convierte, vamos a decirlo, en un puente, ¿sí? ¿Entre qué? Entre la teoría del aprendizaje, las teorías que vimos, y la práctica educativa. ¿Ok? Entonces, esa es la didáctica, el puente entre esas dos. Y de esta forma que hace, favorece, ¿sí? El aprendizaje significativo y colaborativo, ¿sí? Ahí es donde se empieza, ¿sí? Y bueno, pues se enlazan estas dos, ¿sí? Entonces, a la final, la didáctica, que es un componente fundamental de la educación, ¿sí? Importantísimo. Ahí se centran las preguntas principales y generales de cómo voy a hacer yo mi clase, ¿sí? De cómo voy yo a practicar cómo voy a enseñar a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, esta didáctica orienta de manera consciente. Nos permite, y mire, creo que en esta clase he repetido la palabra planificar, 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 porque nuestra labor como docente es planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez más, acordémonos, no basta solo con dominar el contenido, ¿sí? Es la didáctica la que me permite transmitir, ¿sí? En experiencias, en características, en diferentes situaciones. La didáctica me permite saber cómo llegar a mis estudiantes, cómo enseñarles, cómo hacer que ellos comprendan. A través de la didáctica, el docente selecciona objetivos claros, metodologías adecuadas, recursos importantes, formas de evaluación coherentes, ¿sí? Y garantiza una enseñanza. Si se cumplen todas las 5 preguntas que vimos,
se garantiza una enseñanza organizada, ¿sí? Que sea eficaz. Porque, ¿qué pasa? No sé si ustedes alguna vez, bueno, pues el docente llegó, se sentó, está ahí viendo y dice, esperen, esperen, estoy viendo, no les va a decir estoy viendo qué darles, pero en su cabeza dice, a ver, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver eso, ¿sí? Usted como docente tiene que planificar, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera general, la didáctica, como les di, es el puente entre el saber y el aprender, ¿sí? Tengo el conocimiento, pero tengo que saber cómo enseñar, ¿sí? ¿Cómo quiero que aprendan mis estudiantes? Y es una herramienta importante de la formación, ¿sí? Y práctica que usted como docente debe dominar. ¿Cómo lo domina? Obviamente a través de su práctica también, ¿ok? Porque cada uno a lo largo de los años adquiere ciertas cositas y aprende ciertas cosas que dice, esto siempre me ha funcionado en esta parte, me va bien, ¿sí? Entonces va aprendiendo un poquito de cada teoría y lo va aplicando. Ese es el arte del docente, ¿sí? Saber qué tomar, cómo aplicarlo y cómo hacer que mis estudiantes aprendan de esa forma, ¿ok? De ahí a que los estudiantes digan, me gusta mucho cómo trabaja o cómo da clases tal profesor. Yo le amo mucho al profe. Hoy en día, bueno, antes, si usted no le recuerda, el profe más chévere era el profe que les daba la hora libre y bueno, ahí hagan lo que quieran, no sé, dibujen. Ese era el profe chévere. Pero hoy en día el profe chévere es aquel que llega al estudiante con un buen conocimiento, ¿sí? Y así nos hacemos querer por todos, ¿sí? Es que el profe me enseña bien, el profe tiene paciencia, el profe viene a mi puesto y me explica cómo tengo que hacer la tarea. Así haya 30 estudiantes, el profe se acerca y me dice, Juanito, te veo dudando, ¿voy y te ayudo? Sí, profe, esto no entendí. Ese es el profe chévere hoy en día, ¿sí? Entonces, seamos esos profes chéveres que comprendemos a nuestros estudiantes y que utilizamos un poquito de diferente teoría para que el proceso de aprendizaje se cumpla dentro del aula. ¿Ok? Vamos. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Preguntas. Tal vez alguna cosita que se me escapó, que no quedó claro, que quieran que refuerce antes de explicar la actividad que tienen que hacer. Algo tal vez que quieran preguntar o si no preguntar, también aportar, ¿sí? Porque es importante también si ustedes quieren dar Yo algún quería aportar aporte algo, mi sobre. estimado. Claro que sí, dígame. Por ejemplo, yo quería aportar sobre de lo que dijo planificar para enseñar a los niños. Entonces Ujú. ahí más o menos sería, digamos, aportando seríamos como guías de un guía turística, por ejemplo, si yo soy dueño de una cabaña y tengo que saber todo como guía para poder enseñar y representar que los turistas van a venir y conozcan cuál es bueno, cuál es malo, dónde es peligroso y qué contexto sobre su visita van a sacarle ahí y qué parte de comida le van a agradar. Más o menos, o sea, planificar uno como docente para poder transmitir el conocimiento a los estudiantes. Eso nomás era que quería aportar un poco y no sé si Listo. le parece bien. Sí, como relación, sí, podría ser un guía que hace, como ustedes, ¿no es cierto? Que hace un guía en la parte turística. Va mostrando pasito a cuidado, tengan cuidado por aquí porque esta parte es resbalosa. Esa es la función como docentes dentro del ámbito educativo. Si lo hacemos relación así, bueno, pues sí, sí va. ¿Alguien más? Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más? Tal vez Una pregunta, que quiera. profe, una preguntita. Claro que sí, pregunte. La preguntita, profe, a mí no me quedó claro. El conocimiento crítico, quiero saber sobre ese. El pensamiento crítico. Ese, Y perdón, pensamiento crítico de ese sí, casi no me quedó claro, profe. No sé si me puede ya, repetir. listo.
Ya, importante. ¿Qué es un pensamiento crítico? Obviamente tenemos que centrarnos primero en eso, ¿no es cierto? El pensamiento crítico es la capacidad que tiene el estudiante para poder analizar, para poder reflexionar de manera consciente y razonada, ¿sí? Antes de aceptar o emitir una opinión. ¿Qué significa eso? Que a veces somos explosivos, ¿ok? Entonces, son segunditos que yo tengo que analizar qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a mencionar. Entonces, en educación implica ir más allá de la memorización. Cuando yo pregunto, por ejemplo, a mis estudiantes, bueno, pues, ¿qué opinan sobre el calentamiento global? Sin yo antes haber dado una explicación, sin yo haber antes explicado qué es, sin yo haber antes haber dicho nada, simplemente la pregunta, ¿qué opinan sobre el calentamiento global? Entonces, ahí yo estoy permitiendo que mi estudiante argumente, que mi estudiante mencione, ¿sí? Y que a la final obviamente, después de un proceso, mi estudiante pueda tomar decisiones fundamentales. ¿Qué me permite dentro de clase que mi estudiante pueda analizar diferentes puntos de vista? ¿Sí? Que identifique ideas principales, ideas secundarias. ¿Qué más? Que mi estudiante pueda detectar errores. Cuando le dicen, por ejemplo, en matemáticas, profe, no me salió el ejercicio, a mí me salió 5 y a mi amigo le salió 7. Entonces, ok, yo no le voy a decir, mira, Juanito, aquí está el problema, has puesto mal. ¿Qué es lo que ahora hacen? Bueno, a ver, Juanito, analiza el ejercicio, revisa bien en qué te equivocaste. Y Juanito dice, profe, ya vi, he puesto mal un signo. Ya ves, ahí está el pensamiento crítico en las áreas exactas, ¿sí? Y en las demás, el hecho de que el estudiante pueda expresar su opinión, pueda decir qué es lo que piensa, pueda solucionar problemas. Entonces, desde la didáctica, el pensamiento crítico, se desarrolla cuando el docente plantea preguntas abiertas, ¿sí? O promueve un problema, ¿sí? O hay alguna discusión, o hay alguna reflexión, hay algún debate, ¿sí? Y utiliza casos reales de la vida, ¿sí? Entonces ahí yo genero un pensamiento crítico dentro del aula. Yo valoro mucho como docente el proceso de razonamiento de mi estudiante, más no la respuesta final. Lo va a decir, no, lo que tú dijiste no es Juanito.